Hola, 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 mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente fenomenal, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro canal, su espacio favorito para las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado en boca de todos, llenando titulares y encendiendo las redes sociales con una pasión increíble. Y es que prepárense porque vamos a hablar de Ander Zel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón. Sí, lo escucharon bien. Rumores, indicios, señales, todo apunta a que la llama del amor entre Ande y Kerem podría haberse reavivado, y no de la manera que quizás imaginamos. El contexto, como se imaginarán, es sensible y profundamente humano, el devastador terremoto que sacudió Turquía y Siria. A lo largo de este vídeo vamos a desentrañar todos los detalles, analizar las pruebas, escuchar las fuentes y por supuesto, especular un poquito. Vamos a adentrarnos en cómo este trágico evento pudo haberlos unido nuevamente, más allá de las diferencias que pudieron haber tenido en el pasado. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero pedirles un favorcito rapidito. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de información valiosa, entretenimiento de primera y por supuesto, mucho chisme jugoso. Así que, ¿qué esperan? Únanse a nuestra familia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Ande y Kerem. Para entender realmente la magnitud de lo que está sucediendo, primero tenemos que remontarnos un poquito al pasado, recordar cómo nació y floreció este romance que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Ander Zel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza desde el momento en que se anunciaron como protagonistas de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos por acá. La química entre ellos era palpable desde el primer día. No solo eran hermosos y talentosos, sino que transmitían una conexión genuina que traspasaba la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su historia de amor llena de altibajos, momentos divertidos y por supuesto, mucha pasión. Y lo que comenzó como una simple relación laboral, pronto se transformó en algo mucho más profundo. Los rumores no tardaron en surgir. Fotografías de ellos juntos fuera del set, miradas cómplices, gestos cariñosos, todo indicaba que el amor había traspasado la ficción y se había instalado en la vida real. Finalmente, después de meses de especulaciones, Ande y Kerem confirmaron su relación. El mundo entero estalló de alegría. Éramos testigos de un cuento de hadas hecho realidad. Dos estrellas brillantes, unidas por el destino, viviendo un romance de película. Durante su relación, nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos, apariciones públicas llenas de amor, mensajes cariñosos en redes sociales, eran la pareja perfecta. Su amor era admirado y envidiado por muchos. Parecía que nada podía separarlos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones externas, todo contribuyó a que la relación se debilitara. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Ande y Kerem habían terminado su relación. El mundo se vino abajo. Nuestros corazones se rompieron en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible que una historia de amor tan hermosa llegara a su fin? Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Ambos se mantuvieron herméticos al respecto, pidiendo respeto a su privacidad. Pero lo cierto es que a pesar del dolor, ambos siguieron adelante con sus vidas. Se enfocaron en sus carreras profesionales y trataron de superar la ruptura de la mejor manera posible. Pasó el tiempo y ambos siguieron siendo figuras muy relevantes en el mundo del espectáculo turco. Sus carreras continuaron ascendiendo, cosechando éxitos y ganando el cariño del público. Pero a pesar de todo, la sombra de su relación pasada siempre estuvo presente. Los fans, y admitámoslo nosotros también, nunca perdimos la esperanza de una posible reconciliación. Y es aquí donde entra en juego el terremoto, la tragedia que cambió el rumbo de la historia. El terremoto que azotó Turquía y Siria fue una catástrofe de proporciones inimaginables. Miles de personas perdieron la vida, cientos de miles quedaron sin hogar y la devastación fue generalizada. Un país entero quedó sumido en el dolor y la desesperación. Ante esta situación, la solidaridad no se hizo esperar. Personas de todo el mundo se unieron para ayudar a las víctimas del terremoto. Se enviaron donaciones, se organizaron campañas de recaudación de fondos y se movilizaron equipos de rescate para buscar sobrevivientes entre los escombros. Y por supuesto, las celebridades turcas no se quedaron atrás.
Muchos actores, cantantes y personalidades del mundo del espectáculo utilizaron su influencia para concienciar sobre la situación y recaudar fondos para ayudar a las víctimas. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron dos de esas celebridades que se involucraron activamente en la ayuda humanitaria. Ambos utilizaron sus redes sociales para difundir información sobre cómo donar, cómo ayudar y cómo apoyar a las víctimas del terremoto. Pero lo que realmente llamó la atención fue la forma en que ambos se unieron en esta causa común. A pesar de su pasado amoroso, dejaron de lado sus diferencias y se enfocaron en lo que realmente importaba, ayudar a quienes más lo necesitaban. Comenzaron a circular rumores de que Hande y Kerem habían estado trabajando juntos en secreto para coordinar la ayuda humanitaria. Se decía que habían estado hablando por teléfono, intercambiando mensajes y reuniéndose en privado para organizar la logística de las donaciones. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente esta información, las señales eran evidentes. Sus publicaciones en redes sociales se complementaban, sus mensajes eran similares y su compromiso con la causa era innegable. Y es aquí donde la llama de la esperanza comenzó a reavivarse. Muchos comenzaron a especular sobre la posibilidad de que el terremoto hubiera sido el catalizador para una reconciliación entre Hande y Kerem. La idea de que este trágico evento los hubiera unido nuevamente, más allá de las diferencias que pudieron haber tenido en el pasado, era muy atractiva. La posibilidad de que el dolor y la solidaridad los hubieran acercado de nuevo era algo que muchos querían creer. Y es que en situaciones de crisis, las personas suelen unirse y dejar de lado sus rencores. El dolor compartido puede ser un poderoso vínculo que fortalece las relaciones y abre la puerta a nuevas oportunidades. Además, la madurez y la experiencia pueden jugar un papel importante en este tipo de situaciones. Hande y Kerem son dos personas que han crecido y evolucionado desde su ruptura. Es posible que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. Pero, ¿qué pruebas tenemos realmente de que Hande y Kerem se han reconciliado? La verdad es que por el momento no hay ninguna confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración pública al respecto. Todo se basa en rumores, especulaciones y señales que hemos ido recopilando a lo largo de las últimas semanas. Una de las pruebas más contundentes es, como ya mencionamos, su participación conjunta en la ayuda humanitaria. El hecho de que ambos se hayan involucrado tan activamente en la causa, y que hayan coordinado sus esfuerzos en secreto, es un indicio de que su relación es más cercana de lo que pensábamos. Otra señal que ha llamado la atención es la forma en que ambos se han comportado en redes sociales. A pesar de no haber publicado ninguna foto juntos, sus mensajes han sido muy similares y han transmitido un sentimiento de unidad y esperanza. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado fotografías de Hande y Kerem juntos en eventos benéficos relacionados con el terremoto. En estas fotografías se les ve hablando en privado, sonriendo y compartiendo miradas cómplices. Por supuesto, estas fotografías no son una prueba definitiva de una reconciliación. Podría tratarse simplemente de dos amigos que se han reencontrado en una situación difícil y que están colaborando juntos por una buena causa. Sin embargo, la forma en que se miran, la cercanía que transmiten y la química que se percibe en las fotografías sugieren que hay algo más que una simple amistad entre ellos. Además de las pruebas mencionadas, también hay que tener en cuenta el factor emocional. Muchos fans de Hande y Kerem, y personas cercanas a ellos, han expresado su deseo de que ambos se reconcilien. El cariño y el apoyo del público pueden ser un poderoso incentivo para que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad. Saber que cuentan con el respaldo de sus fans puede darles la confianza necesaria para superar sus diferencias y volver a intentarlo. Por supuesto, la decisión final recae únicamente en ellos. Solo Hande y Kerem saben lo que realmente sienten el uno por el otro y si están dispuestos a superar los obstáculos que los separaron en el pasado. Pero si las señales son ciertas, y si el terremoto realmente ha reavivado la llama de su amor, podríamos estar a punto de presenciar una de las reconciliaciones más esperadas del mundo del espectáculo. Y es que la historia de Hande y Kerem es una historia de amor que ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su relación, llena de altibajos, momentos felices y momentos tristes, es un reflejo de la vida misma. Si logran superar sus diferencias y volver a estar juntos, su historia se convertirá en un ejemplo de amor, perseverancia y esperanza. Un ejemplo de que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede encontrar una manera de brillar. Así que por ahora, solo nos queda esperar y ver qué sucede. Mantendremos los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos para informarles de cualquier novedad. Y por supuesto seguiremos enviándoles toda nuestra energía positiva y nuestro apoyo incondicional. Y ahora, después de este análisis profundo y lleno de emociones, vamos a recapitular brevemente los puntos más importantes de este vídeo. Hemos hablado de la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Sencal Capm hasta su dolorosa ruptura.
Hemos analizado cómo el devastador terremoto que azotó Turquía y Siria pudo haber sido el catalizador para una posible reconciliación entre ellos. Hemos examinado las pruebas, los rumores y las señales que apuntan a que la llama del amor podría haberse reavivado. Y por supuesto, hemos especulado un poquito sobre las posibilidades futuras de esta relación. Hemos dicho que aunque no hay ninguna confirmación oficial, las señales son alentadoras y que la esperanza de una reconciliación sigue viva. En definitiva, hemos hablado de una historia de amor que ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo y que quizás esté a punto de tener un nuevo capítulo. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Hande y Kerem se han reconciliado? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y ahora sí, para finalizar, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad cada semana. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero ahora esperen, que esto no termina aquí. Para profundizar aún más en este culebrón digno de telenovela turca, vamos a meter la lupa en algunos aspectos clave que podrían estar influyendo en esta posible reconciliación. Vamos a hablar del impacto del terremoto en la psique de ambos actores, de las reacciones de su entorno más cercano y, por supuesto, de los misteriosos mensajes en clave que se han estado enviando a través de las redes sociales. Agárrense que esto se pone aún más jugoso. Primero hablemos del elefante en la habitación, el terremoto. ¡Ay, mi gente, qué tragedia! Un evento de esta magnitud, como ustedes saben, no solo deja cicatrices físicas, sino también emocionales. Imagínense el impacto psicológico que debe haber tenido en Hande y Kerem, no solo como ciudadanos turcos, sino también como figuras públicas con una gran responsabilidad social. Expertos en psicología han señalado que tras una catástrofe natural, las personas tienden a replantearse sus prioridades, a valorar lo que realmente importa y a buscar conexiones más profundas con los demás. El miedo a la pérdida, la conciencia de la fragilidad de la vida y la necesidad de apoyo emocional pueden llevar a las personas a dejar de lado viejos rencores y a buscar reconciliaciones. En este contexto, es plausible que Hande y Kerem, al verse inmersos en una situación tan dramática, hayan sentido la necesidad de reconectar el uno con el otro. Quizás se dieron cuenta de que las diferencias que los separaron en el pasado no eran tan importantes como el deseo de estar juntos y de apoyarse mutuamente en un momento de crisis. Además, no olvidemos que Hande y Kerem, al ser figuras públicas, tienen una responsabilidad aún mayor de mostrar solidaridad y empatía con las víctimas del terremoto. Su participación activa en la ayuda humanitaria no solo es un gesto de generosidad, sino también una forma de enviar un mensaje de esperanza y unidad a la sociedad. En este sentido, es posible que ambos hayan sentido la necesidad de trabajar juntos para maximizar su impacto y para dar un ejemplo de cómo superar las divisiones y unirse en un objetivo común. Y qué mejor manera de hacerlo que dejando de lado su pasado amoroso y enfocándose en el presente. Ahora, vamos a analizar las reacciones del entorno más cercano de Hande y Kerem. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Como ustedes saben, los amigos y familiares suelen ser los primeros en enterarse de los chismes y rumores del mundo del espectáculo. Y en este caso, no ha sido diferente. Según fuentes cercanas a ambos actores, sus amigos y familiares están muy contentos con la posibilidad de una reconciliación. Se dice que muchos de ellos nunca dejaron de apoyar su relación y que siempre creyeron que estaban destinados a estar juntos. Siempre supimos que Hande y Kerem eran el uno para el otro, dijo un amigo cercano a Hande en una entrevista exclusiva con un medio turco. Su amor era tan intenso y genuino que era imposible imaginar que no volverían a estar juntos. Por su parte, un familiar de Kerem también se mostró optimista ante la posible reconciliación. Kerem siempre ha tenido un lugar especial en su corazón para Hande, dijo el familiar. Incluso después de la ruptura, nunca dejó de hablar de ella con cariño. Creo que el terremoto ha sido una llamada de atención para ambos. Estas declaraciones, aunque no son una confirmación oficial, son un indicio de que el entorno más cercano de Hande y Kerem está apoyando su posible reconciliación. Y eso, mi gente, es un factor muy importante a tener en cuenta. Pero esperen, que aún hay más. Vamos a adentrarnos en el mundo de las redes sociales, donde Hande y Kerem han estado enviando misteriosos mensajes en clave que han enloquecido a sus fans. Como ustedes saben, las redes sociales son el campo de batalla perfecto para los rumores y especulaciones del mundo del espectáculo. Y en este caso, Hande y Kerem han sabido aprovechar al máximo este medio para mantener viva la llama de la esperanza entre sus fans.
En las últimas semanas, ambos actores han publicado en sus cuentas de Instagram y Twitter mensajes muy similares, que han sido interpretados por muchos como una señal de que están pensando el uno en el otro. Por ejemplo, Ande publicó hace unos días una foto de un atardecer con el mensaje: a veces, solo necesitas mirar hacia el horizonte y recordar que siempre hay un nuevo amanecer. Poco después, Kerem publicó una foto similar con el mensaje: no importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz al final del túnel. Estos mensajes, aunque pueden parecer inocentes, han sido interpretados por muchos fans como una forma de decirse el uno al otro que están dispuestos a superar sus diferencias y a empezar de nuevo. Además, Ande y Kerem han estado intercambiando likes y comentarios en sus publicaciones, lo que ha sido interpretado por muchos como una señal de que su relación es más cercana de lo que pensábamos. Por supuesto, estos mensajes y likes podrían ser simplemente una coincidencia. Pero teniendo en cuenta el contexto en el que se producen, es difícil no pensar que hay algo más detrás de todo esto. Y es que, como ustedes saben, en el mundo del espectáculo nada es casualidad. Todo está calculado al milímetro para generar expectación y mantener viva la atención del público. En este sentido, es posible que Ande y Kerem estén utilizando las redes sociales para tantear el terreno y para medir la reacción de sus fans ante una posible reconciliación. Si ven que el apoyo es abrumador, es probable que se animen a dar el siguiente paso y a confirmar su relación. Pero, ¿cuáles son los riesgos de una reconciliación entre Ande y Kerem? Como ustedes saben, las segundas oportunidades no siempre funcionan. Y en el caso de Ande y Kerem, hay varios factores que podrían dificultar su relación. En primer lugar, está el tema de las agendas apretadas. Ambos actores